Vamos inmediato con la tercera entrevista. Walter Molina nos acompaña, él es ingeniero geólogo especializado en hidrogeología y riesgos naturales, cambios climatológicos en Santo Domingo de los Este. ¿Qué pasa en Santo Domingo? Parece que estamos moderados en el clima o no. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Primeramente recordarles que en el Ecuador el clima de litoral es diferente al clima de la serranía y la Amazonía. Nosotros acá en el litoral tenemos la influencia de la humedad del Océano Pacífico y esta humedad se traduce básicamente en una época lluviosa desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo y una época poco lluviosa por estiaje entre el mes de junio al mes de noviembre. En el oriente tienen dos épocas lluviosas y dos épocas poco lluviosas que se presentan básicamente por la humedad en la Amazonía. Los dos sectores tienen influencia tanto de lo que sucede en el sector norte, en el hemisferio norte, como en el hemisferio sur. ¿Por qué razón? Nosotros en Ecuador básicamente estamos en la línea equinoccial y lo que acabo de indicar es que tenemos 6 meses de época lluviosa a cambio de la diferencia de que en el norte o en el sur apenas son 3 meses. Eso básicamente son las estaciones climáticas para ellos. Nosotros no tenemos estaciones climáticas, tenemos influencia de lo que sucede en el norte o en el sur. Actualmente nosotros mantenemos nuestro régimen climático de época poco lluviosa o de estiaje, que es influenciada por la corriente del Niño, que en este momento tiene menos temperatura que la que tiene en la época lluviosa, por lo tanto nos afecta y tenemos sensación térmica fría. Esa es la característica de la época poco lluviosa que afecta en todo el litoral. En el oriente está lloviendo ahorita, pero estas lluvias básicamente duran 3 meses, es decir, para septiembre ya básicamente ya no llueve allí y comenzará el estiaje probablemente. Hoy por hoy tenemos una época lluviosa tanto en la serranía como en el oriente por época propia de su clima. Nosotros acá no la tenemos. Sí se van a presentar, sí se presentan aquí, sobre todo en Santo Domingo, lluvias que presentan normalmente en la época poco lluviosa. Bien, vamos a volver con la explicación porque me parece que hay un ligero problemita técnico con su audio. Vamos a hacer una brevísima pausa para que superemos aquello y vamos a hablar sobre esto que nos interesa, ¿no? Porque acá tenemos ya aplacada la situación lluviosa, mientras que en el austro y en el oriente ecuatoriano, obviamente las lluvias son intensas y hay estragos, especialmente en el ámbito vial. Vamos a conversar sobre ese tema. Ya volvemos entonces. Bueno, parece que hemos superado ya el inconveniente de carácter técnico. Le voy a pedir a nuestro entrevistado, el ingeniero Walter Molina, que volvamos a cero en la entrevista desde el principio y nos explique qué época estamos viviendo acá en el ámbito climático, tanto en Santo Domingo como en el litoral, versus lo que está pasando en el austro y también en la región oriental. Gracias, muy buenos días con todos. La oportunidad que se me brinda me permite básicamente recordar a la comunidad que nosotros como país y como provincia estamos ubicados básicamente en la línea equinoccial. Esto implica básicamente que tenemos influencia del clima de lo que es del sector norte y como es del sector sur. Esa es la razón, la ubicación geográfica que nosotros no tenemos en nuestro país las estaciones climáticas que las tienen en el sector norte y sur. La región litoral tiene influencia de la humedad del Océano Pacífico. Esto permite básicamente que nuestra época lluviosa se extienda desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo y época poco lluviosa en las temporadas desde el mes de junio hasta el mes de noviembre. A diferencia de en el sector oriental, cuya influencia es amazónica, ¿sí?, la humedad es cíclica.
de 3 meses. Tenemos dos épocas lluviosas y 2 épocas no lluviosas. Actualmente ellos están en el pico de una de las épocas lluviosas, pero ya para el mes de agosto, septiembre les llegará el estiaje. Hoy vemos consecuencias de esta oleada de humedad fría que se condensa y se ha traducido básicamente en lluvias intensas, que es diferente a otros años, pero están dentro de la época lluviosa y para ellos básicamente ha sido un poco negativo. El gobierno, el Estado, tiene el suficiente monitoreo respecto de estos fenómenos. En los sitios clásicos lo tiene, pero definitivamente, por decir acá en Santo Domingo, no tenemos una estación climática ya vigente más de 5 años, por lo tanto nos hemos acortado el tema de información. Pero la información no consiste en decir qué va a pasar mañana o pasado mañana, eso es una probabilidad. Lo que se requiere básicamente es un registro histórico de lo que está ocurriendo. Esos datos nos sirven a nosotros para hacer el registro, el monitoreo y la evaluación del comportamiento climático. Ya, pero usted cuando me dice registro histórico, debo entender que son hechos ya pasados los que tenemos que recoger y en base a eso tomar algún tipo de medidas. Pero otra cosa es la prevención que podemos tomar ante lo que puede venir y en eso nos puede servir la estación a la cual usted se refería, ¿o no? A ver, la prevención es una probabilidad de ocurrencia que no siempre se da. Me dice, va a llover acá en Santo Domingo, y le dice, probablemente las lluvias sean intensas, pero esta probabilidad es del 45%. No ocurrió aquí, posiblemente ocurrió en otro lado. Eso es lo que sirve. Nosotros sabemos que la época lluviosa y la época no lluviosa se presenta básicamente, este año va a ser más fuerte que el año anterior. Entonces nosotros tenemos un histórico interno de cómo fueron esas precipitaciones y ya tomamos nuestras prevenciones. Sabemos que la ocurrencia de la lluvia puede ser mañana o pasado mañana. Lo único que podemos nosotros hacer es arroparnos o sacarnos un paraguas, ¿verdad? Pero el tema que las lluvias afectan es la producción agrícola, a producción hídrica, en este caso las represas se preparan para recibir mayor o menor agua. Son ellos los que tienen básicamente el control hídrico. Nosotros pues básicamente a nivel personal vemos que en nuestras casas tomamos las medidas de comportamiento del agua. Aquí se acumula, aquí no se acumula y voy a buscar drenajes. Eso es lo que hacemos nosotros, pero para toda la época lluviosa, no necesariamente para un determinado día. Bueno, y me parece que también los comportamientos del clima a veces no se pueden prever, porque imaginemos lo que pasó en el verano que antecedió a esta época lluviosa, que fue una sequía extrema la que tuvo que soportar el país. Correcto. Esto es probablemente, muy probablemente se pueda repetir para septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué razón? Porque existe acá la probabilidad de la influencia del fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña lo que hace básicamente es una corriente marina oceánica de baja temperatura y consecuentemente no existe mucha evaporación, los vientos son fríos y esto básicamente lo que produce es poca pluviosidad en la región y inmediatamente, hablo siempre cuando hablamos acá de la influencia oceánica, hablamos para el litoral, las lluvias sean mínimas y por lo tanto puede ocurrir demanda de alimentos en virtud a la poca agricultura que se puede dar. Bien, gracias por estar acá con nosotros, ingeniero Walter Molina, ingeniero geólogo, especializado en hidrogeología y riesgos naturales sobre los cambios climatológicos en Santo Domingo de los Sáchilas y lo que está pasando también en el resto del país.